¿Qué tal? Buen día. Ya estamos de vuelta. Hubo unas bronquillas por ahí con el audio. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Como cada viernes nos vamos a estar viendo por aquí. Y vamos a continuar viendo las labores y tareas del huerto y todo lo que tiene ahí que pasar. Bueno, hoy lo que tenemos aquí en la mesa es una cosechita de los jitomates del huerto de Casa Gallina. Camilo nos ganó en su huerto con un arco iris. Que buenísimo, ya luego les pasaremos ahí el enlace de su jitomate arcoíris. Este es uno, es el primero que madura aquí en Casa Gallina y es una belleza. Todavía no está en su punto, pero como no vamos a estar aquí toda la semana, decidimos cortarlo y lo vamos a rifar y a ver quién se lo lleva a su casa para que vaya siguiendo su maduración y en el momento perfecto lo puedan cortar y comer y bueno. Luego acá tenemos la uchuva. Ya hicimos esquejes de uchuva en una de las sesiones anteriores. Aquí tenemos uchuvas, que son estos frutos que están aquí. Son de la misma familia que el tomate verde. Se parecen mucho, pero en realidad el fruto por dentro es bien distinto al tomate verde que normalmente conocemos o al tomatillo. Este es el tomate verde y esta es la uchuva, ¿no? La uchuva se recolecta solo hasta que la cáscara exterior está totalmente seca, a diferencia del tomate verde que se puede cosechar prácticamente en cualquier momento, aunque es mejor también esperar a que se seque un poco la cáscara y su sabor es más dulce. La uchuva es una planta que crece bastante, se puede tener una maceta más o menos como de este tamaño, que estas tienen 30 litros, y una de las preguntas de la sesión pasada fue justo dónde conseguir esqueje o semilla de uchuva. Entonces en Casa Gallina se hará una convocatoria para los vecinos y bueno, ya les avisarán si les toca de pronto venir o no. De las preguntas de la semana pasada las vamos a ir contestando poco a poco. Traigo plántulas, de nuevo, algunas las regué, otras no, porque me interesa mucho que veamos la diferencia entre algo que está bien regado y algo que no está bien regado, cómo puede esto afectar una plántula. Es una etapa muy crítica en el cultivo, cuando las plantas apenas están desarrollando un sistema de raíces, un sistema radicular, pues todavía no pueden almacenar mucha agua ni en el tallo, ni en las hojas. Son plantas que tenemos que estar muy al pendiente de ellas. Y por ejemplo aquí me voy a acercar y les voy a mostrar una charola que a propósito dejé de regar. Esto no quiero decir que lo hagan, pero la dejé de regar a propósito para que veamos qué sucedió con algunas de las plantas. Apenas hoy en la mañana le eché un poquito de agua, pero estuvo 2 días sin riego y sí se expuso al sol unas 3 horas. Pueden ver que hay hojas secas, marchitas, esto se debe a la deshidratación, que están sacadas de onda, o sea, no están en el vigor más absoluto. Hay dos tipos de plantas aquí. Hay un jitomate, que es un jitomate rosado, un jitomate rosa, y unos chiles de árbol de origen tailandés, que son deliciosos. Y bueno, y ahorita las voy a volver a humedecer para que en lo que avanzamos, a ver si hay algo de diferencia y podamos ver que se restablecen prácticamente de inmediato. ¿Okay? Entonces las voy a regar. Acá tengo la regadera. Les voy a echar un poco de agua. ¿Okay? Entonces, bueno, recordemos que esta pregunta de la típica de cada cuándo riego es una pregunta muy difícil de contestar. Siempre hay que estar pendientes. Si alguien nos dice que tenemos que regar cada segundo o tercer día, no necesariamente es cierto. Va a depender del clima, de si estuvo nublado, de si hay humedad en el ambiente, de qué tamaño es nuestra planta ahora, si ya pasaron 3 años o un año o meses después de que la compramos. Evidentemente creció la planta y obviamente tiene más hojas, es más alta, probablemente hasta esté produciendo frutos y va a requerir mayor cantidad de agua. Entonces, el signo de las plantas es que sus hojas comienzan a caer, ¿no?
se ven deshidratadas y en ese momento les surge agua, no importa si es mediodía o medianoche. Hay también una falsa creencia de que si regamos las plantas durante el sol, las horas de sol, se van a quemar. Eso no es cierto. Es como si dijéramos que tenemos sed y que no tomes agua hasta que ya no haya calor, ¿no? Entonces, bueno, siempre rieguen las plantas cuando sea necesario. Y si van a salir o tienen que ausentarse del lugar donde tienen las plantas, pues llévenselas o encárguenselas a alguien. En un día de mucho calor, plantas de este tamaño podrían deshidratarse. Y esto se debe a que normalmente usamos contenedores bajos, donde hay un poco volumen de tierra. Si sembráramos directamente en una maceta profunda, el riego podría llegar a ser menor, aunque no el estar al pendientes de las plantas. Bueno, esta la vamos a dejar por aquí. Aquí tengo esta maceta que me gustaría que con ella comencemos a practicar el trasplante y darnos cuenta de la evolución de las plantas a partir de que las trasplantamos. El trasplante es un momento crítico, un momento primordial en la siembra. Y otra pregunta muy común, muy frecuente, es que ¿cuándo debo trasplantar la plántula una vez que ya creció, ¿no? Entonces, normalmente, como en todo hay reglas generales, pero estas no necesariamente aplican en todos los casos. Cuando nuestras plantas tienen de 4 a 6 hojas verdaderas, vamos a realizar el trasplante. Ahora, ¿qué es una hoja verdadera? Una hoja verdadera son las hojas que ya tienen la forma como nosotros conocemos las hojas en las plantas. Por ejemplo, estas son lechugas. Tal vez sea difícil verlo, voy a traer otro ejemplo, que es un cilantro. Y bueno, en el caso de la lechuga, cuando nosotros ponemos la semilla, lo primero que emerge son 2 hojas que no necesariamente son hojas verdaderas, se llaman cotiledones y siempre tienen una forma diferente a las hojas posteriores, a las hojas que ya van a estar en la planta durante mucho tiempo. Los cotiledones tienen la función de alimentar al embrión, a la semilla, antes de que sea una planta. Es un embrión, es un tejido celular que comienza a multiplicarse a sí mismo y que no tiene ni raíz, ni tallo, ni hojas, ni manera de nutrirse. Todos los cotiledones, cuando se formaron en la planta adulta, cuando se formó la semilla en la planta, obtuvieron nutrientes en concentraciones altas para proveerle al embrión ese primer empuje de vida. A partir de ese momento comienza la multiplicación celular, como en cualquier ser vivo, y se convierte en un ser vivo, como una lechuga o lo que sea. Los cotiledones en este caso, no sé si ahí se alcance a ver, pero son esos redondos pequeños que todavía no tenían forma de lechuga, son ovalados, ¿no? Y luego ya las hojas de la lechuga, de este tipo de lechuga, comienzan a ser más dentados y más rizada la hoja. Estas ya son hojas verdaderas. Entonces aquí tenemos 2, 3, 4 hojas verdaderas y estas lechugas están listas para pasar a otra maceta, ¿okay? Que ya sería su posición final. Aquí les voy a mostrar el ejemplo del cilantro y sus cotiledones. Aquí tenemos la plántula de cilantro y las primeras 2 hojas que emergieron son 2 hojas delgadas y puntiagudas, largas, que no tienen nada que ver con la forma de la hoja del cilantro como la conocemos. Entonces aquí ya tenemos estas 2 hojas verdaderas del cilantro. Todavía podríamos esperar a un par de hojas, pero lo vamos a hacer hoy para que también aprendamos distintas plantas y cómo trasplantarlas. Y aquí tengo arúgula. La arúgula tiene un cotiledón en forma de corazón, ¿no? Los cotiledones normalmente son 2, hay plantas que solo sacan 1, como la cebolla o el maíz o todos los pastos y cereales. Pero bueno, estas 2 hojas que son en forma de corazón son las hojas, los cotiledones de la arúgula y luego sus hojas verdaderas ya son estas. También nos vamos a aventurar a trasplantarla, esperaría igual un par de hojas más, pero lo vamos a hacer hoy. Entonces, hasta el momento tenemos una lechuga rizada verde, lechuga lengua de venado,
tenemos que es rojiza o flecha de bronce, luego cada quien le pone el nombre que quiere a sus plantas. La verdad es que son lechugas roja y verde y todas son distintas y ya está. Cilantro, arúgula, chile, jitomate y acelga roja. Vamos con los cotiledones de la acelga. ¿Okay? Los cotiledones de la acelga son estos, hojas alargadas, no tienen nervaduras o venas, que esas venas en las hojas se llaman nervaduras. No tienen eso, son igual más pequeñas y a partir de esos dos cotiledones ya tenemos aquí 2 y 4 hojas, ¿ok? Y ya está. Entonces, bueno, vámonos con todas y vamos a tratar de acomodar el mayor número de plantas en esta maceta. Esta maceta mide 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros. Entonces, tenemos ahí una oportunidad de ver cuántas podemos acomodar. Vámonos por unas 8 plantas, yo creo, y ahorita les explico por qué y qué va a ir ahí. Estoy usando tierra negra, normalmente usamos una mezcla ahí de sustratos y así, pero bueno, ahorita vamos a usar solo tierra negra porque eso es lo que la mayoría de la gente tiene en casa o se puede conseguir. Es importante antes de hacer un trasplante asegurarnos que esté humedecida la tierra, que la tierra esté fresca. ¿Okay? Esto yo lo estoy haciendo aquí hoy a esta hora, porque es la hora de nuestra cita de los viernes. Sería mejor hacerlo en la tarde, aunque debajo de esta pérgola aquí en Casa Gallina es un clima súper bonito, tiene todo este jazmín ahí colgando y eso provee mucha frescura a los ambientes. Seguro se han dado cuenta cuando pasan por una calle y hace un sol horrible. Cuando hay un buen árbol, siempre baja, no sé, 4, 5 grados. Es súper fresco, ¿no? Bueno, ya estamos humedeciendo ahí poco a poco. Usen regadera. Si no tienen una, háganse una con una botella y todo. La manera en que uno reparte el agua con una regadera es mucho mejor que si usamos el jicarazo. Sabina está un poco alocada, si escuchan pasos ahí, pasos en la azotea, es Sabina, que es el perro de Casa Gallina, y que pues aquí anda un poco entusiasmada de tener visitas, porque ahora ella es la única que se la pasa aquí todo el tiempo. Bueno, entonces, ya tenemos aquí nuestra maceta, se va humedeciendo. Por aquí voy a ir incluyendo preguntas y si recuerdan luego hacer preguntas, tal vez no nos dé tiempo de hacer las respuestas este viernes, sino el próximo. Me voy a ir a las preguntas de la semana pasada. Mi jitomate cherry tiene las hojas bajas muy amarillas. Bueno, normalmente eso indica falta de nutrientes o simplemente las hojas bajas comienzan a amarillentarse para darle pie a los frutos siguientes y las hojas que nacen después para que se siga produciendo frutos. Habría que, si nos puedes mandar una foto estaría increíble, el tamaño, la edad y qué tipo de jitomate es, nos ayudaría mucho y qué tierra usas y todo, esos detalles siempre ayudan. Aquí tengo una herramienta casera, son 2 palos de escoba, es un trasplantador, es muy útil, lo hemos estado usando últimamente, yo no lo había usado, pero de pronto alguien ahí dijo, hay que hacernos unos palitos que sea más fácil, y llegamos a esta onda, está buenísimo. 2 palitos de escoba hechos cruz, aquí esto que no esté al centro está bueno, hicimos varios modelos, y que no esté al centro está mejor, porque normalmente cuando lo agarras solo hay un dedo arriba y luego 3 abajo, entonces tienes mucho soporte. Ahorita van a ver, está padrísimo esto. Voy a inclinar un poco la maceta para que se vea mejor allí en cámara. Creo que esto no va a funcionar. Ahí está. Bueno, un poquitín ahí. Ok, entonces, tenemos que decidir qué va a ir al centro, por qué va a ir al centro, qué va a ir en una esquina y por qué va a ir en otra esquina, ¿no? Buenísimo, este está mucho mejor, gracias Rodrigo. Increíble. Entonces se ve mejor, creo, ¿no? Ahorita está inclinada, esto obviamente para su trasplante no lo hagan en casa, lo hacen plano. Bueno, vamos a poner una planta al centro que requiera mucha raíz. Hay plantas de raíz profunda y plantas de raíz superficial. Entonces, por ejemplo, la lechuga tiene una raíz mucho más corta, menos invasiva, requiere menos espacio, es más delgada que un jitomate. El jitomate
y todas las plantas que producen frutos se consideran plantas demandantes. Esto quiere decir que requieren nutrientes de la tierra en donde están. No así, una verdura de hoja requiere mucho menos nutrientes que una planta de frutos, ¿no? Y luego hay plantas donantes que además de crecer en la tierra, regresan ciertos nutrientes a la tierra, ¿no? Bueno, entonces el jitomate va a ser el que esté al centro de la maceta, ¿ok? Con esta herramienta, vean qué fácil fue, hice un hoyo y la giré, hice círculos y se crea un cono invertido donde va a recibir perfectamente a nuestra plántula. Voy a tomar aquí, les voy a enseñar un poco, ya se ven mejor, a lo mejor no se nota tanto, pero yo sí noto la diferencia de haberlas hidratado abundantemente y que ya las hojas se pusieron como más erguidas, ¿no? Más derechas. Entonces, bueno, vamos a meter un jitomate al centro de esta maceta. Para sacar las plantas de las macetas, siempre vamos a aflojar un poco la tierra, lo más que podamos. Vamos a elegir, voy a elegir la más alta y está medio traqueteada la pobre por lo que les conté, que quería mostrarles qué pasa cuando no riego mis plántulas. Normalmente cuando la raíz ya se desarrolló, la tierra no se va a deshacer, se genera una estructura. Son como varillas y concreto, entonces se genera una estructura y la tierra no se deshace. Esto es bien importante que tratemos de que nuestra planta con raíz salga lo más entera posible. Entre menos disturbio causemos en toda esa red que ya se tejió con la tierra, la planta va a sufrir menos el famoso estrés del trasplante, que bueno, pues, si se han mudado de casa saben lo que eso quiere decir. Y bueno, el jitomate tiene la capacidad, por eso es esquejable, de generar raíces a lo largo de todo su tallo. Si nosotros enterramos el jitomate hasta aquí, hasta donde aparece esa primera hoja, todo ese tallo también va a generar raíz y por lo tanto va a ser una planta que va a crecer más vigorosamente. Podríamos incluso, lo voy a hacer aquí, aunque no lo voy a hacer en la maceta porque es una maceta pequeña, pero por ejemplo, si esto fuera una maceta más grande o a tierra directo, yo haría más bien un surco y acostaría mi jitomate. ¿Sí? Y como cobijita le taparía todo el tallo. Aquí ya hice ese hoyo, está perfectamente al centro, quiero que quede perfectamente al centro. Y entonces eso voy a hacer, lo voy a tomar, lo voy a meter ahí al hoyo y luego con mi misma herramienta voy a hacer un hoyo al lado y empujar la tierra hacia el tallo central del jitomate. ¿Listo? Ok, limpio mi herramienta, voy a tener las manos lodosas, obvio es normal. Bueno, ahora, en las esquinas, voy a poner unas plantas que yo voy a estar cosechando continuamente, que no necesitan tanta raíz. Obviamente aquí están más cercanas a la pared de la maceta, en cambio el jitomate tiene más chance de extenderse en toda la maceta. Voy a meter una lechuga en esa esquina. Vamos a meter una de estas rojas. Aquí también hay epazote, por cierto, que yo creo que también le vamos a meter uno. Fíjense cómo esta es la onda, ¿no? O sea, que saquemos nuestra planta lo más entera posible. ¿Okay? Eso siempre va a ser mejor. Si se nos llega a deshacer toda la red de la raíz con la tierra, tampoco es grave, pero se va a tardar más en recuperarse nuestra planta. Este tipo de cosas, ya sea una palita, lo que tengan, puede ser un lápiz, un palo de escoba, lo que tengan a mano, siempre podemos medir a qué profundidad necesito poner ciertas plantas. En el caso de la lechuga, no puedo hacer lo que hice con el jitomate, es decir, enterrarla más para ver si crece más, se pudriría. ¿Okay? Eso también quiere decir que la lechuga no se puede esquejar. ¿Okay? Bueno, ni tallos tiene, ¿no? De entrada, son puras hojas, eso es una verdura de hojas. Bueno, voy a hacer lo mismo, mido, pongo mi pulgar ahí a la profundidad que necesito, hasta ahí inserto mi herramienta que es el trasplantador y luego con cuidado pongo mi lechuga y le pongo tierra
y un poco de presión. Es importante presionar todas las raíces de nuevo para que no quede aire ahí y no se deshidrate nuestra planta, ¿no? Que de inmediato comience a tener humedad. Ya tengo un jitomate, ya tengo una lechuga. Vamos a poner unos epazotes. Los epazotes, lo padre del epazote, miren qué plantita, y aún así mantiene sus raíces ahí, ¿no? Es súper chiquita, la voy a acostar aquí en lo que saco otra. El epazote nos permite poner varias plantas juntas. Hay plantas que son así, por ejemplo el cilantro también. Podemos sembrarlas juntas, juntas de verdad. Eso voy a hacer ahorita con el epazote. Y este epazote, que son 3 en realidad, lo voy a poner aquí. Listo. El epazote es bondadosísimo, nunca sobra. Aunque te hagas solo una quesadilla, ya con unas ramas de epazote, ya es otra cosa. Entonces, epazote aconsejable muchísimo. Vamos a meter acá ahora una planta de chile. ¿Okay? Este chile todavía no obtenemos frutos. Igual voy a escoger, del chile no les enseñé los cotiledones, ahorita aprovechamos, ahí voy. Aquí no se nota tanto la diferencia, sí se nota, pero no tanto. Los cotiledones, ahí están, esos los primeritos, y luego ya sus hojas verdaderas. Son más largos y más delgados los cotiledones, ya se están poniendo pálidos, eso quiere decir que ya se está consumiendo todos esos nutrientes que le dieron a la planta y se va a despojar de ellos la planta, ¿no? Luego los tiran todas. Ok, entonces aquí lo mismo, mido el chile, también el chile, que es de la misma familia que el jitomate, que se llaman solanáceas, también puede sacar más raíces. Entonces aquí también me voy a ir un poco más arriba, más o menos ahí, donde están los cotiledones. Voy a hacer mi agujero, meto la planta, listo. Ya tiene casa, muy bien. Y ahora vamos a meter por aquí el cilantro. ¿Sale? Todas estas plantas, que esto es algo que seguramente me van a preguntar y probablemente de una vez les digo que no voy a saberlo responder, es las asociaciones perfectas y correctas. O sea, sí hay reglas, pero el mundo y la combinación, la posibilidad de combinaciones es vastísima. Entonces, pues siempre hay que consultar a alguien que sepa, pero no hay una así regla de cuál pongo con otra, es más de experiencia. Bueno, cilantro. Son dos matitas de cilantro. En realidad debería haber más, pero solo hay 2. Puedes poner hasta 5, 6, 8 juntas, hasta 10, ¿no? O sea, y entonces ya tienes un manojón de cilantro. Una sola planta de cilantro no es suficiente para un mexicano común, ¿no? Necesitas unas 10 plantitas todas juntas para tener ahí un buen abasto. Bueno, va para adentro. Va hasta donde estaba, donde creció. Lo voy a tratar de enderezar un poco con la misma tierra. Eso también es importante, siempre tratar que nuestras plantas queden erguidas a la hora del trasplante, porque después de esto hay que regar, sí o sí, hay que volver a regar, aunque esté humedecida la tierra, hay que volver a regar siempre, un riego ligero sobre las plantas, pero ese riego, pues la planta acaba de llegar a otro lugar, se estresan, algunas se doblan o se empiezan a marchitar y cuando regamos se pueden quedar pegadas en la tierra y comenzarse a pudrir las hojas, ¿no? Con la humedad. Entonces, bueno, ya tenemos ahí una lechuga, un jitomate, 3 epazotes, un chile, 2 cilantros. Vamos por la arúgula. Esa también va a ir en la esquina, tiene raíz superficial, la arúgula está acá. Ok. Arúgula. Listo, son 2 plantas, las voy a espaciar en este caso porque esas no pueden crecer juntas, son verduras de hoja como la lechuga y por lo tanto necesitan su espacio para desarrollar unas cuantas hojas. Va la primera, esta salió sin tierra, me la traje de una cama de cultivo que tenemos allá arriba, que es grande, no es una macetita. Esta otra también. Okay, va para adentro, meto hasta los cotiledones nada más. Esta tampoco va a esquejar, es verdura de hoja, ninguna verdura de hoja esqueja. Y luego vamos a meter acá una acelga roja.
Acelga roja, vénganos tu reino, perfecto. Esta no tiene tanta raíz, la raíz de la acelga es más corta que las de las demás plantas que hemos sacado. Ok, va para adentro, empujo la tierra, la pongo erguida y por último vamos a meter, no todavía hay chance, ¿eh? Aquí vamos a meter otra lechuga de la verde, ¿sale? Que va a ser esta pequeña, para no separar a estas dos y no se me estresen. La raíz de la lechuga también es, de esta lechuga, de la verde, es menos profunda. Si vieron, saqué esta sin toda la raíz, no salió toda la raíz, y de inmediato la metí. Entre menos raíz con tierra tengamos, más rápido tenemos que hacer el trasplante, para que no se deshidrate la planta. Y por último, les voy a mostrar esta maravilla de cebolla. Aquí tengo unas cuantas, estas también las acabo de sacar del huerto de aquí de Casa Gallina. Se llama xonacatl o xonacate. Y es una cebolla que es prehispánica, o sea, es originaria a México, no llegó de ningún otro lado, todas las demás sí, y esta no. Y es una cebolla que no crece mucho más que esto y que tiene una cualidad hermosa, que es que no necesita semilla. Hay cebollas que sí necesitan semilla, y luego pones una semilla y te dan una sola cebolla, o te pueden, una sola cebolla se puede convertir en muchas cebollas, como el ajo. Entonces, por ejemplo, aquí, estas salieron juntas, se sembró una sola, se plantó una sola cebolla. Voy a pelar un poco aquí la cáscara para que vean esto. Le voy a quitar la raíz. Esto es algo que tienen que hacer cuando trasplanten cualquier cosa que tenga bulbo, no necesariamente nada más cebollas. Hay lilies, hay las plantas estas iris, hay plantas de bulbo de ornato que también son con esa forma como de cebolla. Entonces lo que hay que hacer aquí es que una vez que la vamos a trasplantar, le vamos a cortar, le vamos a podar toda la barba de raíz, lo más que podamos, lo más cortito, sin dañar el bulbo, eso es muy importante. Conviene más dejar un poco de raíz que dañar el bulbo, porque se puede infectar luego al entrar a tierra. Y aquí, si yo quiero convertir esta cebolla en dos plantas, lo que voy a hacer es separarlas. Están unidas como siamesas, ¿no? Entonces las voy a separar con suavidad, sin arrancar, sin dañar. Ahí está, ya tengo dos. Claramente son dos tallos principales o dos racimos de tallo, que en realidad son hojas. En los bulbos eso es lo que es el bulbo, ¿no? En vez de tallo es un bulbo, así se adaptaron este tipo de plantas. Y luego lo que voy a hacer con la cebolla es también podar hasta donde comienza la unión de todas las hojas, donde comienza el crecimiento de todas las hojas, que usualmente es la parte más blanca. Ahorita con la tierra en las manos seguramente no se ve mucho, déjenme enjuagarla. Para que vean cómo queda. Aquí está. Okay. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es hacer un hoyo y que quede justo el mechoncito apenas asomándose. Y en 4 o 5 días ya voy a volver a tener hojas de esta cebolla. Cada vez que yo corte hojas de esta cebolla, voy a promover el crecimiento del bulbo y por lo tanto de otras cebollas. Es importante que cuando ya tengan muchas de estas, si es que logran conseguir una, que luego ya también les contamos cómo hacerle, si logran conseguir una, siempre dejen por lo menos una para continuar produciendo cebollas. Bueno, entonces, viene de nuevo el trasplantador. Aquí vamos a poner esta cebolla. Empujo la tierra. Listo, ya tenemos una maceta aquí. Como dijimos, 30, 30, 30. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plantas. Sin contar los que son 13 pasotes, 2 cilantros y 2 arúgulas. O sea, en realidad son como 15, 16 plantas. Y bueno, ya esto creo que cierra un poco el tema de la semilla, luego el trasplante. Ya vimos el trasplante de los esquejes en el huerto en una de las primeras sesiones.
Y ahora vamos con las preguntas que faltan. A ver, toco chochun, mi jitomate. Ah, bueno, ya hablamos del jitomate cherry. Luego, ¿qué puedo hacer mientras esperamos a que salga la raíz del esqueje? ¿Se tiene que cambiar el agua? Bueno, mientras esperamos a que salga la raíz del esqueje, podemos ir preparando el espacio donde va a ir nuestro esqueje. No tenemos que cambiar el agua a menos que notemos podredumbre en el agua. Eso quiere decir que si el tallo comienza a aguadarse y vemos que comienza a descomponerse, probablemente sí haya que sacar el tallo. Ojalá tenga todavía un poco de tallo para volver a rellenar. Y hay que recordar que los esquejes consumen agua, las hojas siguen vivas y siguen consumiendo agua y por lo tanto el consumo se va a notar en la botella. Y necesitamos estar pendientes de rellenar el agua en el esqueje, ¿no? Entonces, solo hay que cambiarla en caso de que veamos putrefacción y cortar el tallo hasta la parte que se vea sana, ¿no? Luego por acá está el otro y dice, ¿se puede esquejar pepino? No, el pepino es de la familia de todo lo que tiene pepitas, como la calabaza, la sandía, el melón, y son cucurbitáceas. Y ninguna de ellas es esquejable, desafortunadamente. Ojalá, la verdad es que yo también lo he deseado, pero no se puede. ¿Dónde se puede conseguir semilla o esqueje de uchuva? Para los vecinos de Casa Gallina se hará una convocatoria y bueno, una vez que esté por ahí la semilla se podría. Si no, ahí luego, si le preguntan a Casa Gallina, luego les decimos dónde o cómo le podemos hacer a través de algún lugar externo, probablemente. Luego, ¿qué hacer con las plagas tipo algodón? Hay una receta, la vamos a postear. Básicamente es aceite vegetal, el que tengan en la casa, de cártamo, de girasol, lo que sea, con jabón líquido para trastos. Puede ser el que tengan, de esos verdes, azules de botellita que están por todos lados. Mitad y mitad, hagan muy poquito, una cucharadita con una cucharadita. Mézclenlo muy bien, como si estuvieran batiendo un huevo. Y de inmediato con una jeringa, midan 5 mililitros por litro, se lo agregan a 1 litro de agua, lo agitan bien y eso hay que echárselo a la planta, asegurándose de cubrir a todo el algodoncillo. Es un animal que no se mueve, pero al final es un animal y mueren por asfixia. Entonces, igual ponemos la receta, se las compartimos. Aceite blanco es infalible y sirve para muchas cosas. Creo que son todas las preguntas que tenemos por el momento. No sé si hubo preguntas hoy, Rodrigo. Hola. Hola, hola. Sí, nos llegaron algunas preguntas para ver si las puedes incluir dentro de lo que vayas a desarrollar ahorita. Nos pregunta Josefa que tras trasplantar una planta de invernadero a una cama de sol directo, una planta de zarzamora, las hojas se pusieron secas y decaídas y pues pide consejos para ayudarla a estar mejor. También algunas ideas o ejemplos de plantas, me imagino alimenticias, que se puedan sembrar en interiores con sol que solo entra pues a través de vidrio. Y Si quieres voy con esas dos y ahorita me dicen las otras. Bueno, Josefa, ¿cómo estás? Zarzamora. Normalmente cuando una planta creció en ciertas condiciones y probablemente incluso en otras situaciones de clima, no sé, a lo mejor Morelos, si te traen una planta de Morelos, sí cambia drásticamente todo. Pero bueno, aunque sea aquí mismo, la zarzamora es una planta que sí se puede propagar por estaca, que ya es un esquejote, ya es un corte más grande de una rama que ya no es un tallo como el jitomate, sino ya algo más choncho. Y sí pueden, al mudarse a una situación distinta, pueden sufrir. El invernadero me imagino que era más fresco, que estaba controlada la luz y por lo tanto sí lo sufrió la planta de zarzamora. Se va a recuperar y una manera de ayudarla, no sé de qué tamaño sea, sería ponerle un capelo, nada más aguas con las espinas, pero puede ser una bolsa de plástico o un garrafón viejo que no sirva. No sé de qué tamaño esté tu zarzamora, pero la idea es crearle un ambiente, una burbuja de humedad. Entonces, por ejemplo, si le ponemos una bolsa de plástico transparente y la amarramos al tallo en la parte baja,
Eso va a permitirle a la planta retener más la humedad y ponerle un poco de sombra, que puede ser una bolsa de mandado, un costal, un cartón ahí en tu jaula, si es que eres la Josefa, que creo que eres. En tu jaula ponerle una sombrita temporal al área donde está la zarzamora. Y si las hojas de plano se marchitan, podarlas. Se va a recuperar. Es una planta muy resistente y nada más hay que tener un poquito de paciencia. Luego la otra era acerca de Recomendación de plantas, hortalizas que se puedan sembrar en interiores. interior. Eso Ok. lo manda Paola. Bueno, la mayoría de las hortalizas necesitan por lo menos 3 horas de buena luz. En espacios sombríos es muy difícil crecer cierto tipo de hortalizas. Lo que sí podemos hacer son brotes. Creo que esa es otra sesión que podríamos hacer, porque yo la única solución, me ha tocado vivir en lugares de penumbra, donde no hay un rayo de luz, aunque no lo crean. Afortunadamente siempre estoy en huertos, aunque no sea el de mi casa, pero sí me ha tocado y lo único que he logrado producir son brotes y germinados. O sea, desafortunadamente sí se puede. Sería muy interesante saber qué tanta luz recibe a través de la ventana en tiempo, en términos real de tiempo. Si nos pueden dar esa información nos ayuda y podemos hacer ya como un esquema general de en qué situaciones convendría hacer tal o cual cosa. Pero vamos a decir que si el ventanal da al sur, al este o al oeste, dependiendo en qué piso estemos y qué tengamos al lado, si un edificio grande, un edificio de copa muy frondosa, qué sé yo, eso va a depender. Es muy difícil responder esa pregunta sin saber las condiciones precisas. Pero verduras que son tolerantes a la sombra, las más, cebolla, ajo, rábano, no muchas de ellas. Pero si nos mandan eso, vemos. ¿Sale? Un par de preguntas más. Camilo pide que sugieras una combinación de plantas recomendadas cuando tenemos poco espacio. Y Brenda dice que sí, a sus plantas de casa le puede poner café en composta y qué cantidad. Ok. Camilo, claro, sí. Por ejemplo, una combinación que yo uso muchísimo y que es maravillosa es siempre jitomate, porque me encantan, ¿no? En un espacio así de pequeño. Por ejemplo, un jitomate, una lechuga, un perejil, una albahaca y una arúgula, ya se vuelven una cosa maravillosa que sirve muy bien para hacer distintos platillos hasta internacionales, italiano, por ejemplo, ¿no? O sea, una ensalada caprese, una pizza margarita, ya de pronto sí te la puedes hacer con esa maceta. Y todo depende, si te quieres hacer tus ensaladas y tu mayor consumo quieres que sea de hojas, también podríamos poner distintas cosas como algún tipo de mostaza, acelga o betabel, rábano, que la hoja es deliciosa, y luego eventualmente podrías cosechar el rábano, la misma arúgula y verduras de hojas, pues hay un chorro, pero el acceso a la semilla aún es complicado para hacerlo masivamente. Pero si consiguen cualquier otra cosa, solo voy a mencionar algunas, no sé, la mizuna, el tatsoi, el pok choi, ya se vuelve una super barra de ensaladas tu maceta, ¿no? Y creo que creo que eso era todo, Rodrigo. Bueno, entonces, la uchuva, me gustaría seguir hablando de ella porque hoy vamos a ver cómo se sacan semillas de algunas cosas. Es muy sencillo. Normalmente yo hago 2 cosas. O tengo un papel, una servilleta, o déjenme encontrar la coladera. ¿No vieron una coladera, compañeros, que andaba por ahí, una verde? Ah, buenísimo. Gracias. Una coladera o puede ser una hoja de papel, una servilleta periódica, una bolsa de papel estraza, lo que sea. Pero bueno, todo depende de si vamos a sembrar de inmediato, si vamos a almacenar, si vamos a qué. Es bien importante que todas las semillas que nosotros vayamos sembrando, que sean externas y una vez que las tengamos ya en un lugar,
ir guardando semilla, de ese fruto que ya creció en nuestro lugar. En lugar de usar la original, muchas veces conviene, eso va a depender también del ojo y de las cualidades de la planta que ya creció en nuestro huerto. Pero si es una buena planta, si consideramos que es un buen ejemplar, un buen espécimen, le vamos a sacar semilla y la vamos a almacenar porque esa ya es parte de nuestra tierra, de nuestro huerto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la uchuva, simplemente tiene muchísimas semillas, por cierto, es muy pequeña, es una semilla muy pequeña, tiene muchas semillas, lo voy a exprimir aquí un poquito, tratando de no salpicar la lente de la cámara. Muy bien, ahí está. No sé, ahí así calculando, pues hay alrededor de 80, 100 semillas, ¿no? Y seguramente va a haber más ahorita que las deshaga. Bueno, vamos a necesitar una coladera que su malla sea de menor tamaño a la semilla. De otra manera, perderíamos las semillas a la hora de enjuagar y todo. Si las vamos a almacenar, es importante lavar bien todas las semillas, luego ponerlas a secar de preferencia al sol, unas cuantas horas que estén secas. Yo normalmente después del sol todavía las dejo ventilándose para asegurar que no quedó nada de humedad unos 3, 4 días. Y luego ya se empaquetan. Si van a empezar a recolectar semillas en el huerto, un consejazazazo, traten de hacerlo una vez al día con una cosa y no mezclen, por ejemplo, distintos tipos de lechugas o de jitomates en un mismo día porque se vuelve de pronto un desastre. Si te distraes tantito, no sé, que sonó tu teléfono y ya te fuiste, y luego regresas y ya no te acuerdas cuál coladera tenía cuál de los jitomates, pues es un relajo. O siempre anoten, ¿no? Porque llevar un banquito de semillas es toda una chamba, hay que renovar las semillas cada año y todo, pero es lo mejor que podemos hacer. Bueno, entonces eso haríamos con la uchuva, sacarle todas las semillas y luego bajo el chorro de la llave frotar y frotar hasta que nos quedemos solamente con las semillas. La pulpa, eso no lo vamos a mostrar porque no tenemos aquí la llave ni nada, pero es muy sencillo. Le abren al chorro, le mueven con los dedos, la pulpa va a pasar a través de la malla y una vez que vean sus semillas ya todas limpias y todo, escurren un poquito y a secarlas. Lo mismo con el jitomate o con el tomate verde. Ahí vamos a sacar semilla. De los frutos es muy sencillo sacar semilla. La diferencia que poca gente sabe, porque por alguna razón luego hubo una división ahí entre frutas y verduras y entonces el pepino, la mayoría de la gente cree que es una verdura y el jitomate también y la calabaza que también es una verdura. Pero no, resulta que todo lo que consumimos con semilla es un fruto. O sea, no solo lo de los árboles frutales es una fruta o un fruto, sino el pepino es un fruto, tiene semillas por dentro. La sandía es un fruto, sí, tiene semillas por dentro. El melón también, la calabaza también. En algún momento se dividió esta definición entre lo dulce y lo no dulce, ¿no? Pero bueno, para que sepamos eso, de todo lo que... Ahora, otra cosa que luego confunde es que todas las plantas producen algún fruto. Por ejemplo, el cilantro, su semilla es su fruto, ¿no? Y esa la sembramos ese fruto, que es una semilla, y crece una planta. Lo mismo la lechuga. Eventualmente crecerá, saca unos tallos gigantes, luego unas hojas, luego unas flores. Ya haremos una clase en el huerto de las etapas de las plantas y de ahí recolectamos la semilla y luego ya la podemos utilizar. Entonces, ¿qué más? ¿A qué más vamos? Jitomate sería el mismo sistema, guardar las semillas. Asegúrense, por favor, que sean jitomates de un buen origen, que no sea el jitomate que nadie sabe de dónde viene. La mayoría de las semillas que se están usando actualmente son semillas que ya se producen masivamente, no necesariamente en México ni en nuestro clima. Por ejemplo, el jitomate, en Israel se está produciendo muchísima semilla. No quiere decir que no sea semilla de buena calidad, pero lo que sí es probable es que no podamos obtener una planta que nos va a producir
frutos con esa calidad del fruto que a nosotros nos gustó y que no sabemos su origen. Es importante el origen de la semilla, ¿no? ¿Qué más? Pues creo que de los esquejes habíamos dicho que vamos a continuar haciendo esquejes de distintas cosas. Aquí tengo un esqueje de uchuva y un esqueje de tomate verde, porque luego mucha gente no, es como una duda muy frecuente, pero son diferentes, es lo mismo. Y por ejemplo la uchuva tiene una hoja súper aterciopelada, muy muy suave, y el physalis tiene una hoja que es más lisa, no es aterciopelada, no es suave, es más lisa. Ambas sacan una flor, que es como esta, que por cierto a los abejorros les encanta, a las abejas y los abejorros, pero los abejorros danzan en estas flores, increíble. Y esa vibración, no nada más el tomar el néctar, sino la vibración de las hojas, en ambos casos de abejorros y abejas, también hace que se sacuda el polen y toque el pistilo de la flor y se fecunden las flores. En cada una de estas, lo que vamos a hacer es que ya cortamos el tallo ahí de la planta y ahora lo metimos. Esta planta mucha gente la tiene, ¿no? El tomate verde, hay mucha gente, luego hasta en las banquetas se ve. Entonces, bueno, siempre que vayan a tomar un esqueje que no sea de una planta que ustedes hayan sembrado, pues hay que pedirle permiso ahí al de la tienda que está por ahí cerca, a la señora de la casa, porque pues, a lo mejor se enojan. Pidan permiso, ya me ha pasado que se enojan. Yo siempre ando tomando ramitas de plantas por ahí, por todos lados. Entonces, bueno, en el caso del tomate verde le quité las flores. Y en el caso de la uchuva también. Esto lo estoy haciendo porque ha habido muchas preguntas respecto a los esquejes. ¿Cómo hago el esqueje? ¿Cuál sí puedo? ¿Cuál no puedo? Nunca está de más hacer pruebas. Si nos preguntan, les podemos ayudar y avanzar en el tema de ahorrar tiempo, pero nunca está de más hacer pruebas. Si tienen una planta tipo teléfono en casa, si tienen el jazmín, por ejemplo. El jazmín, aquí Casa Gallina está llena de jazmines, de distintas variedades. Este es un jazmín. Y es otra planta que también esqueja rapidísimo, ¿no? El maracuyá, todos los jazmines, todas las piperitas, que ahorita les muestro cuáles son las que son tipo teléfono. Por ahí hay, ahorita les enseño. Cortaríamos una ramita, tiene muchas hojas, es una planta trepadora que comienza a sacar brotes laterales. Eventualmente en su vida, por ejemplo, aquí hay un brote lateral. No todas las hojas van a producir brotes laterales, pero aquí ya hay un brote lateral que se convertiría en una nueva planta. ¿Okay? Ese desafortunadamente no lo vamos a poder usar, pero lo que vamos a hacer es igual, cortar hojas laterales. Estamos aquí provocando tener un tallo que pueda insertarse en una de las botellas con agua. Ok, este me quedó muy largo, así que le voy a dar una mochadita aquí arriba, si no va a colgar así, de hecho quiero que lo vean. Bueno, no está tan mal, pero por ahí, como preguntaba Josefa, esto de la deshidratación. Entre más hojas le deje yo, aquí a mi gusto quedó muy largo, tengo dos opciones. O lo vuelvo a hacer y lo dejo más corto, o le mocho arriba. Es decir, vamos a mocharlo porque lo demás ya lo hemos hecho. Entonces lo que voy a hacer es mocharlo a la mitad, ¿no? Voy a tener mucho menor deshidratación si dejo menos hojas. Si le dejo todas las hojas que tenía, entonces eso ya me iba a provocar probablemente deshidratación. ¿No tenemos más preguntas? Tenemos una más. Ajá. Gina nos pide una recomendación para sembrar el jengibre. Y bueno, creo que llegaron algunas otras preguntas más, pero ya no nos queda tiempo. Okay. También me gustaría comentar que la próxima semana vamos a tener un video grabado sobre cómo realizar composta, que también, pues, si quieres platicar un poquito al respecto, Okay. para que estén pendientes.
Bueno, ya hicimos un videito ahí de cómo hacer una composta sencilla en casa, pensando en que la mayoría tenemos poco espacio. Esto no quiere decir que sea la única manera de hacerlo. Se puede hacer en botes más grandes. Nosotros vamos a utilizar 2 cubetas de las de pintura, de las de 20 litros. Y hay que hacer ciertos hoyos y todo. Ahí el video de la próxima semana lo va a mostrar muy bien. La intención de la composta, como también lo van a aprender allí, es mitigar un poco nuestra idea de que todo es basura y regresar un poco de lo que tomamos, porque la realidad es que nuestra especie no regresa nada de todo eso que tomamos del planeta, ¿no? Del universo en general. Entonces, ojalá puedan ahí echarse un clavado. Va a haber por ahí también alguna dinámica para los vecinos de Casa Gallina. Y por ahí para que participemos de alguna manera en la elaboración de la composta. La composta, imagínense, no solo el beneficio que tiene que transformemos el desecho vegetal de casa en una buena tierra. Como ya habrán visto muchos, la tierra no se consigue fácilmente, hay que ir por costales y cargarla y pesa. Y podemos comenzar a elaborar tierra en casa, ¿no? Y eso tiene muchas implicaciones que son de mucho beneficio para todos, incluido el tema de pues, no tenérsela que dar al sistema de limpia para que luego tenga que usar combustible para llevarlo quién sabe a dónde y si de verdad se aprovecha todo eso, sin pensar en lo que ya se utilizó de combustible para que el jitomate, la lechuga o lo que sea haya llegado a casa, ¿no? Entonces, pues, los invitamos el próximo viernes a las 10 para ver ese video. El jengibre, Gina, el jengibre. El jengibre hay que germinarlo, requiere un clima medianamente tropical, esto quiere decir con humedad y calor para que crezca bien, es una hoja grande. Normalmente utilizamos un buen cacho de raíz o compramos un buen cacho de raíz, todo depende de tu consumo, pero es una planta que se propaga por rizoma y la mejor manera que yo he encontrado de germinarlo es metiendo la raíz del jengibre en una bolsa de papel y en un lugar oscuro como tu alacena donde tienes los platos o algo así. Y un lugar visible, porque luego también me ha pasado que se me olvida y se pudre después de haber germinado. Va a comenzar a brotar unos conos verdes, similares a los de la papa, y una vez que tengan medio centímetro, 1 centímetro, lo puedes meter a la tierra y dejar bien cubierto, pero no tan profundo, ¿no? Que los brotes que estén más cercanos a la superficie estén tal vez medio centímetro, 1 centímetro debajo de la tierra. No es muy productivo hacerlo en casa, crece mucho mejor en tierra y en ciertas condiciones de clima, pero se puede. Y la verdad es que cuando sacas tu primer jengibre es algo bien bonito. ¿Qué más? Creo que son todas las preguntas, ¿no? Pues creo que con esto podemos terminar por hoy y pues nos vemos el próximo viernes. Manden sus preguntas de esta sesión, ahí las vamos a ir contestando en las próximas sesiones. Nos estamos viendo, suerte con sus plantas, con sus huertos y cualquier duda, pues ahí andamos.